Bueno, vamos a seguir y lo vamos a hacer explorando más, todavía profundizando más en la frontera entre la tecnología y la humanidad, en ese punto donde se encuentran. La inteligencia artificial está transformando la medicina, ya lo sabemos, no solo la medicina, todos los campos, y en el ámbito de la reproducción asistida está abriendo posibilidades extraordinarias para apoyar a las familias y el avance científico. Vamos a conocer un poco más el tema y para eso os pido una fuerte bienvenida, por favor, para la doctora Marta Colodrón, que es ginecóloga especialista en reproducción asistida en la IVF Clinic, con una charla que se llama El futuro en la IA en técnicas de reproducción asistida. Sí. Gracias. Gracias. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, tengo 15 minutos rápidos porque tenemos que hacer un poco de catch-up para intentaros explicar cuál es el presente, porque ya está presente, y cuál es el futuro, que es lo que le pedimos a la inteligencia artificial en mi campo, en la reproducción asistida. ¿Cuál es nuestro reto? ¿Cuál es mi reto como especialista en reproducción asistida? Pues es mejorar la fertilidad de la especie menos fértil del planeta. Si comparamos un ciclo ovulatorio de una mujer joven de menos de 35 años, la eficacia de un ciclo ovulatorio con el de esta hembra de especie de mono babuino, y podría poner al lado un perro, un gato, una yegua, lo que fuera, pero siempre perdemos por goleada. Es decir, para que esta pareja que tenemos, que veis aquí detrás mío, una pareja ideal de menos de 35 años sin ningún problema de fertilidad, para alcanzar este 80% que tiene de eficacia este mono en un ciclo ovulatorio, esta pareja tiene que buscar embarazo durante 12 meses, tiene que hacer 12 ciclos ovulatorios, con lo cual tenemos un reto por delante importante, porque además el problema es que esta baja eficacia en la fertilidad empeora con la edad. Nosotros vemos, sobre todo en reproducción asistida, a partir de los 38 años, cómo hay una bajada importante en nuestras tasas de embarazo. Y sin embargo, a edades más avanzadas, a los 40, además de tener este problema para conseguir el embarazo, lo que vemos es que tenemos un gran número de abortos. Pero bueno, podemos decir, con todo el progreso, con toda la tecnología que tenemos hoy en nuestros laboratorios, seguro que esto lo hemos superado, ¿no? Pues spoiler, no. Tenemos muchos avances técnicos, pero nos encontramos con limitaciones biológicas. Nuestra principal limitación biológica es la alteración de la calidad del óvulo ligada a la edad. Y hasta ahora no hemos conseguido nada para mejorarlo. Porque desde el punto de vista técnico, nosotros en un laboratorio de fecundación in vitro podría decir que imitamos, incluso mejoramos muchísimo lo que ocurre en un embarazo natural. En un embarazo natural, el ovario manda a la trompa un solo óvulo, los millones de espermatozoides tienen que llegar a la trompa para fecundar el óvulo ya fecundado, que lo llamamos embrión, tiene que regresar a través de la trompa durante 5 días, dividiéndose, haciendo la división celular, hasta que llega dentro del útero. Nosotros en fecundación in vitro intentamos un poco compensar la calidad con la cantidad, es decir, yo hago una estimulación ovárica, intento tener 13, 14 óvulos, de todos los millones de espermatozoides, selecciono uno por cada óvulo, lo microinyectamos, le hacemos todo el trabajo al espermatozoide, lo microinyectamos dentro del óvulo y lo que hacemos es guardar los embriones, los metemos en unos incubadores que imitan las condiciones de la trompa, 37 grados, oxígeno, CO2, imitando a la perfección durante estos 5 días. Pero ya veis que la idea siempre es aumentar el número, es decir, el objetivo a lo mejor es tener, en el mejor de los casos, 4 o 5 embriones. ¿Por qué? Porque ya sabemos que, ya estamos pensando en el fracaso. No quiere decir que yo inyecte un embrión, transfiera, le llamamos transferencia al hecho de inyectar, a la técnica de inyectar el embrión dentro del útero. No es que yo transfiera un embrión y ya esta señora va a tener un hijo en 9 meses, no, es que a lo mejor tengo que inyectar 1 o 2 o 3, bueno, ya veremos, dependiendo de la edad. Con lo cual, siempre es esto, no olvidar la primera diapositiva de la baja eficacia de nuestra fertilidad, que intentamos compensar con la tecnología. Pero
¿Qué ocurre? Que a pesar de que nosotros formamos el embrión en el incubador, hemos hecho todo el trabajo del espermatozoide, vemos que cuando inyectamos, transferimos un embrión dentro de un útero, la tasa de implantación nos baja con la edad. No es lo mismo transferirle un embrión a una señora de 30 años que a una de 42. Vemos que la tasa de implantación disminuye con la edad y, sin embargo, aumenta mucho el número de embriones, quedaros con esta palabra, aneuploides. ¿Qué son aneuploides? Son embriones que tienen alteraciones genéticas, alteraciones cromosómicas. Las personas somos euploides. Un aneuploide es algo anormal que lo que da es o un fallo de implantación o un aborto. Los embriones aneuploides es la causa más frecuente de aborto. Y esto lo vemos en la naturaleza y lo vemos en fecundación in vitro. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros formamos un embrión en el laboratorio y el biólogo que trabaja conmigo me dice, pues tenemos de 13 óvulos, hemos conseguido 4 embriones, vamos a elegir el mejor, ¿no? Intentaremos elegir el mejor embrión para transferir a ver si conseguimos el embarazo. Pero tenemos unos criterios morfológicos, vemos la parte externa del embrión, no vemos la parte interna. Es decir, yo a un biólogo, el biólogo más senior que puedas tener en la clínica, yo le doy 2 embriones que se parecen mucho y no me sabe decir cuál es el que viene de un óvulo de 20 años y cuál es el que viene de un óvulo de 40. No podemos diferenciar desde el punto de vista morfológico. Hasta hace 20 años, 11 años, cuando hace 20 años quería decir, cuando yo empecé a hacer reproducción asistida, hace 21, teníamos unos incubadores para guardar estos óvulos fecundados, que ya son embriones, que es lo más parecido al frigorífico que tenemos en casa, pero al revés. Es decir, en vez de enfriar, calentaban. Estaban a 37 grados, que es la temperatura de las trompas. ¿Y qué ocurría? Que para nosotros ver el desarrollo embrionario, los biólogos tenían que una vez al día sacar la plaquita con los embriones, mirarlos en el microscopio y hacían una anotación para clasificar y ver cómo se estaba desarrollando este embrión. Entonces, nos jugábamos todo o teníamos la información sobre 5 fotografías, como si dijéramos, es decir, una vez al día, porque tampoco se podía sacar muchas veces al día el embrión, porque si lo sacas de su zona de confort, de sus 37 grados, también eso es malo para su desarrollo. Esto hace 20 años es lo único que teníamos. ¿Qué ocurre? Hace unos 10 u 11 años empezamos a ver, la tecnología nos empieza a ayudar y tenemos estos incubadores que son con tecnología time-lapse. Es un incubador que imita totalmente las características de la trompa, pero además, ¿cuál es la ventaja? Que tiene una cámara y que hace una foto cada 20 minutos. Hemos pasado de tener una foto cada 24 horas a tener 74 fotos o 73 fotos al día. Y veis, entonces esto nos ha sumado el criterio de la cinética. Antes hacíamos una selección embrionaria simplemente basados en la morfología, en el número de células, el aspecto que tiene un embrión a día 5, que le llamamos un blastocisto. Pero ahora tenemos datos cinéticos, porque sabemos que no solo es importante tener 4 células a día 2 de desarrollo, sino que en qué momento, a qué hora de desarrollo ha hecho estas 4 células. Bueno, cada vez vamos teniendo más datos. Podéis intuir por dónde va la inteligencia artificial. Porque a pesar de que ya desde hace 11 años tenemos estos incubadores, seguimos teniendo el mismo problema. Es decir, elegimos los embriones, los mantenemos en estos incubadores y cuando los vamos a elegir, no solo por criterios morfológicos, sino morfocinéticos, nos encontramos con lo mismo, que con la edad baja la tasa de implantación y tenemos muchos abortos. No somos capaces de saber todavía, de ver el motor, la parte interna del embrión. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, en la selección embrionaria mediante una biopsia de los embriones. El PGTA es el Progenetic Test for Aneuploidy, el test de screening para aneuploidías, para los cromosomas. Pero claro, es un método invasivo. Esto hace que el biólogo una vez hemos desarrollado los embriones durante 5 días,
tiene que, con un láser, romper la membrana, aspirar 4 o 5 células que enviamos al laboratorio de genética. Estos embriones, mientras esperamos el resultado, los tenemos que vitrificar, congelar. Con lo cual, es esto, es un procedimiento invasivo que puede, es un riesgo bajo, pero podemos perder el embrión en este proceso de congelación, descongelación, biopsia. Es algo que podemos hacer hoy en día, pero que nos gustaría no tenerlo que hacer, porque además esto conlleva un coste económico, conlleva un tiempo para el biólogo de tener que biopsiar todos los embriones, pero es lo que hoy en día nos da más información sobre la calidad real de los embriones. ¿Qué es lo que nos da este resultado o este análisis genético? Esto es una tabla de embriones euploides. Euploides quiere decir normales, pero veis que incluso en una fecundación in vitro con egg donor, es una donante de óvulos, es una chica de menos de 35 años que da sus óvulos, esto es el mejor de los casos porque no es infértil, y aún así tenemos un 39% de embriones que son aneuploides, de esos que nos daban o abortos o fallos de implantación. Pero mirad qué ocurre con el tiempo. El test genético nos da la respuesta de estas tablas de por qué disminuye la tasa de implantación y de embarazo y por qué aumenta la tasa de aborto. Y veis que a partir de los 38 años es donde veíamos en reproducción asistida la bajada, pero es que a los 38 años 1 de cada 3 embriones será normal, pero es eso, de 3, 2 serán anormales. Pero mirad qué pasa con 41 o 42 años, que tenemos 1 de cada 5 que serán buenos, pero 4 anormales. Y cuando avanzamos, 1 de cada 10. Este es el problema, esta es nuestra limitación biológica en reproducción asistida. Pero empezamos a tener más datos con el test genético. ¿Y qué ocurre? Que cuando tenemos datos, los matemáticos ya pueden ayudarnos. Esto está publicado en una revista de reproducción asistida hace 4 años y este artículo está escrito por un matemático que nos dice, bueno, sabiendo todo esto del porcentaje de embriones anómalos según la edad, yo te voy a hacer una fórmula que te va a dar respuesta a esta pregunta. ¿Cuántos embriones tendríamos que transferirle a una mujer para alcanzar el 95% de tasa de embarazo acumulada, llegar a un 95% de éxito, dependiendo, si dependimos solo de la edad de la mujer? Y nos pone 2 gráficas. Una, cuando hacemos una selección simplemente morfológica o morfocinética de los embriones. Espero que si hay gente joven que todavía no tiene hijos, no se deprima. Cuando hablamos de una mujer de menos de 35 años, hasta 7 embriones. Tendríamos que crear 7 embriones, que a veces es eso, 7 embriones no los conseguimos, a veces con una sola estimulación, punción, fecundación in vitro. A lo mejor creamos 3 o 4, eso quiere decir, por eso hay veces que hay que repetir. Somos poco eficaces. ¿Qué ocurre con una señora de 38 o 40 años? Que tenemos que transferir hasta 12 embriones. Y si nos vamos ya a edades más extremas, 41 o 42 años, 20 embriones para llegar a un 95% de éxito. Esto solo es cuando hacemos la clasificación morfológica. ¿Qué ocurre si le añadimos el test genético? Que con 3 o 4 embriones, independientemente de la edad, alcanzamos este 95%. Nos ponen 3 gráficas porque calculan o entienden estos matemáticos también que dependiendo del laboratorio que tienes puedes tener diferentes tasas de embarazo con un embrión normal, euploide. Pero bueno, 3, 4 es la diferencia entre tener que transferir 7, 12 o 20. Con lo cual, lo que nos ayuda este diagnóstico genético es a seleccionar mejor los embriones para reducir el número de tratamientos que tenemos que hacerle a la señora y reducir lo que le llamamos el time to pregnancy. ¿Qué le pedimos a la inteligencia artificial hoy en día? Pues algo similar, que con todos los datos que le damos, habéis visto cómo hay muchísimos datos que podemos obtener de los incubadores con timelapse, que lo estamos infrautilizando, vemos cosas que no sabemos cómo interpretar. Y la inteligencia artificial lo que necesita es esto, es datos. Pues nosotros le pedimos que encuentre una manera, un algoritmo para
por lo menos que sea tan bueno como el test genético sin tener que hacer el test genético. ¿Y qué tenemos que hacer? Porque, claro, la inteligencia artificial no aprende sola. Tenemos que introducirle datos, pero ahora ya en nuestros incubadores con la tecnología TimeLapse tenemos este programa que se llama IDAScore, que es un programa de inteligencia artificial, que de momento trabaja con un algoritmo de las cosas o de los datos que conocemos ahora mismo, que son muy morfocinéticos, están un poco limitados, pero estamos en ello, estamos en la época de alimentación de la inteligencia artificial. Le podemos hacer todo tipo de mediciones. ¿Y qué es lo bueno también de la inteligencia artificial, aparte de lo que podamos evitar hacer la biopsia? Que es algo totalmente objetivo. Hasta ahora, yo como médico dependía del criterio de un biólogo, que es un criterio subjetivo, y como en las diferentes profesiones hay biólogos que ven siempre el vaso medio lleno y otros medio vacío, con lo cual el mismo embrión, valorado por dos biólogos diferentes, te podía dar clasificaciones diferentes. Ahora tenemos la manera de hacerlo, de clasificar los embriones de manera totalmente objetiva, porque, por ejemplo, el grado de expansión de este embrión es uno de los factores pronósticos, pero es que ahora no hace falta, no, es un grado 3 o es un grado 4, ¿a ti qué te parece? No, es que ahora se puede medir y el programa te puede hacer mediciones y además te puede decir lo que mide a las 112 horas de cultivo embrionario. Bueno, es que hay que ir buscando lo que son los factores pronósticos. Por ejemplo, esta masa celular interna, esta bola que veis ahí, las células que darán lugar al embrión. El aspecto de esta masa celular interna también es un factor pronóstico y hasta ahora dependíamos de que un embriólogo nos dijera no, es un A, es un B o es un C, depende de su criterio. Ahora podemos hacer áreas, calcular el área, comparar el área de esta masa celular interna con el área total del embrión. Bueno, infinitos datos para que la inteligencia artificial aprenda y sea capaz de igualar a este test genético o superarlo, no lo sabemos. Pero de momento esto es futuro, pero yo diría que el 90% de la recerca, la investigación que hay ahora mismo en reproducción asistida está en esto, concentrado en inteligencia artificial u otras técnicas que nos ayuden a mejorar la selección del embrión. ¿Cuál es el presente? Pues que este programa que os digo que es el IDAScore es capaz de, con las imágenes que ha cogido del Embryoscope, de este incubador de TimeLapse, en cuestión de 2 minutos, sin que yo haya mirado los embriones durante 5 días, me hace una clasificación basado en criterios con el algoritmo morfocinéticos del 1 al 10 y le puedes decir decisión y te dice, pues yo transferiría los otros los congelaría, el otro lo desecharía. Por supuesto, todo esto, hay estudios de validación, se ha comparado, se ha retado al IDAScore con biólogos seniors y hay mucha concordancia. Entonces los biólogos dicen, no, es que no nos supera, no nos supera en cuestión de criterio, pero claro, se estima que un biólogo tiene que invertir unos 10 minutos por paciente y por día para valorar los embriones. Claro, si tenemos 20 pacientes, 10 por 20 son 200, o sea, son 3 horas solo un biólogo valorando embriones, cuando este programa de inteligencia artificial te lo hace en 1 minuto. Y además, es lo que decíamos antes, hay criterios de subjetividad. Cuando todo depende de lo que a ti te parece, hay subjetivos, o cuando tienes nuevas incorporaciones, biólogos más juniors tienen una curva de aprendizaje hasta que se sienten seguros para valorar un embrión, tienen que hacer preguntas. Esto es automático, es mucho más objetivo y, bueno, optimiza el tiempo. Los biólogos pueden dedicarse a hacer otras cosas. Y, por supuesto, siempre el programa permite que el biólogo pueda revisar y ver si estaría de acuerdo o no. Ahora, actualmente, todavía no nos atrevemos a tomar la decisión sin que el biólogo haya revisado lo que dice IDAScore. Pero bueno, esto es presente, ya no es futuro. Y ya para acabar, os he prometido que eran 15 minutos o menos, es el objetivo o lo que le pedimos hoy en día a la inteligencia artificial en reproducción asistida es que nos ayude a mejorar la selección embrionaria.
¿Y qué ventajas tendríamos con respecto a lo que tenemos ahora? Bueno, pues evitar un procedimiento invasivo, que es costoso, que requiere un tiempo del biólogo y que sobre todo pone en riesgo el embrión. Puede ser que en este proceso de biopsia, congelación, descongelación, lo pudieras perder, y para nosotros un embrión es algo muy precioso, como habéis visto, por la baja eficacia que tenemos. Al ser un proceso automatizado es mucho más objetivo, mucho más reproducible, se puede optimizar mucho mejor el tiempo del biólogo y, por supuesto, nos puede ayudar a reducir costes. Gracias.